La Sudeste. Mucho más que una radio. Un punto para encontrarnos. ¿Qué tema? El que vamos a abordar ahora es el proceso de estudio, de elegir una carrera cuando terminás el nivel medio, cuando terminás el secundario, como se lo dice vulgarmente. Se lanzan, comienzan una serie de, nosotros le decíamos test, pero no son test, es un proceso de orientación vocacional. ¿Usted lo va a hacer, Francina? No, yo tampoco. Cuando uno no sabe hacer algo, tiene que llamar a los que saben hacer. Por supuesto. En la MUNI llamaron a la licenciada Soledad Gallina, que trabaja, se especializa en esto, que tiene todo un recorrido, y entonces la invitamos para conocer un poco más sobre este Así es. tema. ¿Estás de acuerdo con la invitación que hicimos? Por supuesto que sí. Gracias, Sole, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, recién antes de la nota nos quedamos charlando un rato largo con la licenciada y me parece que va a ser linda esta charla porque yo tengo un montón de preguntas para hacer y creo que Francina también. Por acá paréntesis primero, qué bueno que la municipalidad y Sole como la que va a trabajar este proceso se preocupen en esto ahora. Hubiese estado bueno muchísimo tiempo atrás, al menos no me hubiese ido un mes y hubiese pegado la vuelta, porque no estaban estas cuestiones antes, así que me parece súper importante para... Del otro lado hay muchísimos papás escuchando y decir, mira qué bueno, está en el secundario y va a tener este beneficio para saber si... Yo no me apuraría, vamos a ver qué dice, a lo mejor no es bueno lo que hace, preguntémosle. ¡Ay, Adrián! No, queremos saber, ¿qué es un proceso de orientación vocacional y en qué le va a servir a un estudiante que termina el último año del nivel medio este año? Bien, antes de aclarar lo que decía Francina, antes los procesos de orientación vocacional los llevaban a cabo las escuelas como podían, o sea, vos ibas terminando el secundario y en el último año tenías alguna profe de algo parecido en las ciencias sociales y hacía lo que podía ayudándote o acompañando a los alumnos para que tengan una elección un poco más certera cuando se iban a estudiar. Además no estaba, me parece, tan desarrollado esto de la orientación vocacional, ni siquiera teóricamente. Se daba en las grandes ciudades, acá en el interior llegaban los manuales, las guías del estudiante, esos libros amarillos grandotes así, donde nos daban, teníamos ahí carrera que desconocíamos, pero absolutamente, porque no llegaba. Claro, existían las visitas a las universidades y demás, pero bueno, es como que cada uno estaba convencido de lo que iba a estudiar. Elegías por intuición, por Exacto. historia, porque en la familia, no sé, eran todos médicos y entonces elegías medicina. Bien, pasa, igual sigue pasando. Sigue eso. pasando. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué es un proceso de orientación vocacional? Igual digo, que sea tema del Estado local, creo que es importantísimo. El proceso de orientación vocacional se viene llevando a cabo, este es el tercer año consecutivo que se hace en Justiniano Posse. Es una serie de encuentros que ayuda al estudiante secundario, antes de finalizar sus estudios secundarios, a elegir una carrera o profesión cuando termina. La idea es acompañarlos, estos procesos son grupales, acompañarlos desde la grupalidad, que sean grupales. Tiene como muchos objetivos. Obviamente que sería como muy difícil, costoso y no sostenible en el tiempo que sea un proceso individual si queremos lograr que lo hagan todos los estudiantes del secundario de la localidad. Pero además de eso, ellos están en una etapa en la que la grupalidad, el grupo, el equipo, el conjunto, la red, lo sostiene. Entonces, estar en un lugar hablando de un tema y escuchando que a mi compañero le pasa algo parecido, o que la mamá de mi compañero piensa lo mismo que mi mamá no estaba tan errada en esto o en lo otro, nos ayuda un montón. Que el trabajo sea grupal ayuda mucho. Es proceso porque son varios encuentros. En este caso la duración va a ser de un mes y los encuentros van a ser 4, en donde hay un recorrido con determinados objetivos. Vos decías lo del test vocacional antes, o que le llamaban test vocacional. El test vocacional es una herramienta dentro de este proceso, no es la única, una partecita, una herramienta que utilizo yo como psicóloga. Además de esa, hay árboles genealógicos de profesiones familiares, hay entrevistas, hay proyecciones de futuro, hay preguntas disparadoras, hay mucho que se trabaja además del test vocacional puntualmente. No quiero spoilear nada, pero No. ¿qué le recomendarías a un egresado de este año, ¿cómo se dice? Último año, ¿cómo hay un nombre? Los chicos de la promo. A un promo que tenga en cuenta para elegir qué hacer, que tiene que ser puede ser una carrera universitaria, puede ser un terciario, puede ser un curso de capacitación. Bien, tal cual. Primero que se tomen el tiempo para pensarlo. O sea,
es una decisión de vida, digo yo, no es solo la decisión de carrera. Uno está decidiendo cómo quiere vivir su vida a partir de los 19, 20 o en el CEIJA a partir de la adultez, pero hay un cambio. O sea, terminar la etapa secundaria me exige un cambio. Entonces, estaría buenísimo que el cambio sea planeado, que podamos pensar qué queremos. ¿Me va a generar ansiedad y miedo? Mucho. Nosotros con la MUNI este año, particularmente, diferente a los 2 años anteriores, realizamos una entrevista previa a la totalidad de los alumnos de todas las escuelas y como resultado curioso y muy motivador, sale que los estudiantes, la mayoría, tiene ganas de estudiar, de profesionalizarse en algo, sea lo que vaya a hacer, ¿no? Y algunos hasta son más auspiciosos y también querrían trabajar, hacerlo como de la mano, hacer las dos cosas. En paralelo a esto, aparecen muchísimos miedos. ¿Miedo a qué? Es lo que ellos refieren puntualmente, que es lo que después uno ve en estos equipos de trabajo y lo que se ve en el consultorio cuando van por este tipo de consultas. El primer miedo o el más grande es al fracaso. Claro. Si me va mal. El segundo miedo es si no tengo la capacidad cognitiva para hacer esto que me gusta. Y el tercer miedo que aparece ahora, hace poquito, en el último tiempito, es la inestabilidad laboral. Si esto que yo voy a estudiar después del día de mañana no me alcanza con lo que quiero estudiar. Entonces, bueno, creo que los estudiantes nos están diciendo, yo quiero estudiar, tengo ganas de estudiar y de capacitarme y de ser mejor. En algún punto digo, entiendo que hoy haga lo que haga, tengo que capacitarme. Pero necesito que me ayuden con todo esto que también me pasa. Creo que estas encuestas sirvieron muchísimo para eso, para que los escuchemos. Hablaba recién de que uno de los 3 miedos era el del fracaso. Y suele pasar. Lo vemos mucho más ahora que en otras generaciones anteriores. Meses de, no sé, de irse a la universidad o empezar un terciario, o a veces 1 año, 2 años y pegan la vuelta. Ahí hay 2 cosas. Por un lado, el sentir que se equivocaron o que no se sienten capacitados y esa sensación de frustración de la que hablan mucho los adolescentes en ese momento. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando la frustración se convierte en algo que me rompe. O sea, que frustrarnos, nos podemos frustrar. De hecho, nos frustramos todo el tiempo. O sea, uno querría tener los mejores resultados en todo lo que uno le pone mucho esfuerzo y mucho amor. Y bueno, y a veces eso no sale. Tenemos una generación que no está mal llamada generación de cristal, creo. Les cuesta mucho frustrarse y les cuesta mucho más que frustrarse sostener los procesos. O sea, entender que me voy a estudiar a Córdoba, a Rosario, a Villa María o a Belleville, me voy a estudiar de lo que sea, y eso va a implicar que yo tenga que hacer un proceso, que tenga que empezar a estudiar de otra manera, que tenga que tener un examen parcial en mayo y para eso no pueda ponerme a estudiar una semana antes, tenga que empezar a estudiar en marzo. El proceso, yo creo que el continuar un proceso y sostener esa ansiedad, esa incertidumbre que me genera llegar al resultado, para mí hoy es una de las cosas más complicadas con las que nos encontramos. El otro tema que mencionabas, el otro miedo Sí. que es el tema de si estoy capacitado para esto que me gusta. Sí. ¿Y cómo sabes si está capacitado? Bueno, hay muchos factores que influyen, yo te lo cuento así medio rapidito, pero hay muchos factores que influyen dentro de la elección de carrera, por llamarlo de alguna manera. Uno tiene que ver con cuáles son mis habilidades, o sea, yo tengo que reconocer, cuando digo tengo, no quiere decir que todas la reconozcan, y el proceso también ayuda a esto, hay muchas pruebas que apuntan yo les digo ¿para qué soy bueno? ¿Qué cosas me salen mejor sin ¿Todos tanto, tenemos alguna? sin tanto esfuerzo? Sí, todos tenemos alguna, más de una seguramente. Entonces, meternos para adentro y empezar a ahondar a ver qué cosas me salen bien, con menor tiempo, cuáles disfruto. Entonces, las habilidades, saber cuáles son mis habilidades, van a potenciar mi vocación. Obviamente que además de tener en cuenta cuáles son las habilidades, va a determinar mucho en qué colegio hice mi recorrido secundario, qué orientación tiene ese colegio, cuáles fueron mis adultos referentes. Seguramente hay algún profe que me impactó, hay algún preceptor con el que me identifiqué, alguien en la familia. Todo eso es muy importante. Pero ¿sabes qué es cuál es el factor, digamos, que más utilizan o impacta? Y seguramente a nivel inconsciente, no sé si a nivel consciente, pero a nivel inconsciente seguramente, es lo que esperan mis papás de mí. ¿Eso influye mucho? Mucho en la elección. ¿Qué esperan mis papás de mí? Entonces, cuando yo, por lo general, cuando tengo la oportunidad de hablar con los adultos, digo, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos o a nuestros adolescentes o los que están terminando el secundario en este momento, ¿no? ¿Qué vas a estudiar?
apúrate, te falta poco, hay que inscribirse, vamos a ir a Córdoba, tenemos que conocer la facultad. Pero no tenés ni idea, pero fíjate, ¿por qué no estudias esto? Los chicos están en una etapa que es sumamente ansiógena, o sea, porque les está pasando un montón de cosas por la cabeza. Y si como adultos presionamos en vez de acompañar, se hace duro. Para ellos se hace duro. Y terminan muchos evitando o negando una elección por miedo. Y mira si me equivoco. Mis papás esperaban que yo haga esto y esto no me gusta y esto. ¿Qué opinás de, por ejemplo, a lo mejor no pasa siempre con todos los papás, pero mira, si no estás segura, esperemos un año, volvés a hacer El famoso año sabático. ¿Qué opinás? ¿Es bueno o no es bueno? No sé si esto, sabático, no sé. No, Yo sí, sabático no. Sabático Sí no sé. pensar bien qué querés Sí estudiar. pienso que si en este proceso del que estamos hablando, de construcción de futuro, Sí. vos necesitas un año para ver qué, para probar otras cosas, para, no sabático, un año productivo. Exacto. Que sea un año productivo para una elección futura, pero está perfecto. Un chico termina la secundaria con 19 años. A eso iba. Tenemos una vida hoy en día uno se profesionaliza todo el tiempo. Es imposible no estar todo el tiempo estudiando lo que estés haciendo en lo cotidiano para mejorar. No, y es que Ahí- más allá de eso, perdón, cuando te recibís de lo que soñaste, te tenés que seguir formando. Sea la Tal cual. carrera que sea, tenés que seguir formando y actualizándote todo el tiempo porque estamos en un mundo donde avanza todo muy rápido. Entonces es estar seguro de lo que Sí. vas a hacer. Hablabas de los intereses recién. Sí. Y a veces me parece que algunos estudiantes, a la hora de ver, elegir qué, probablemente haya, me gusta esto, pero sé que voy a pasar hambre si hago esto. Entonces voy a hacer esto otro, que mira, fulano de tal hizo un montón de plata, que el otro... Y te plantea esto un estudiante, ¿qué le recomendás? Primero que ojalá lo pueda sostener si lo único que lo motiva es lo económico. Es muy difícil levantarse todos los días de tu vida a hacer algo por la única recompensa del sueldo a fin de mes. Y eso se está viendo mucho. Las nuevas generaciones nos están mostrando mucho que lo único que les motiva no es el dinero, que hay muchas otras cuestiones que motivan tu cotidianidad. Entonces lo que yo le diría quizá a un estudiante que me plantea eso es que hay un montón de opciones, que hay un montón de grises y que a lo mejor vos tenés capacidad para estudiar el área de las ciencias de la salud y dentro de la ciencia de la salud, bueno, a lo mejor hay una carrera que no tiene tanto ingreso como el que vos esperás, pero que bueno, que vos también podés hacer esta otra que se acerca un poco más a los objetivos económicos que vos te planteás. Igual también pienso, en la situación en la que estamos hay tanta inestabilidad que es muy difícil saber qué va a pasar en Tal la cual. economía de acá a 10 años cuando empiece a trabajar de lo que me recibí. Bueno, y ahí voy al tercer miedo, que vos decías que el miedo a que tenés que decidir ahora qué vas a hacer con tu vida el resto de tu vida. Cuando, no sé, yo era chico, el mundo era más o menos previsible y vos sabías que si eras arquitecto ibas a ser arquitecto toda la vida, ibas a hacer casas toda la vida y si lo que te gustaba estaba bien. El mundo de hoy cambia todo el tiempo. Apareció, por ejemplo, la inteligencia artificial y revolucionó todo. Y pueden pasar otros fenómenos como este. ¿Cómo planifica alguien qué va a hacer los próximos 50 años de su vida? No, es que es difícil. Planificar a largo plazo es como dificilísimo. Me parece que los objetivos tienen que ser bastante más cortos y vuelvo al tema de soportar el proceso. Porque uno en el proceso puede ir y venir. Uno, no sé, yo cuando estudiaba psicología nunca me vi que iba a dar clase y ahora estoy en una porcioncita de mi vida laboral, tiene que ver con la docencia. Y es algo que fui construyendo después. O sea, el aceptar que no voy a tener todas las respuestas ahora, que creo que para los chicos es súper difícil. Claro. Esto de decir, empiezo a estudiar abogacía y me voy a recibir, entre 5 años me recibo, después si tengo plata y puedo juntar algo, laburo y me voy al exterior y después vuelvo y después, desde una fantasía absoluta. Y Hoy los después la chicos vida te- planifican desde una fantasía absoluta. O sea, Y la vida tenemos- te pone obstáculos, facilidades. Sí, y nos exige todo el tiempo los pies sobre la tierra. Entonces digo, tomarnos el tiempo para poner los pies sobre la tierra y tener la cabeza lo más ordenada posible para elegir y para decidir, es lo mejor que nos puede pasar. Te saco un ratito de la orientación vacacional, ya que estamos Sí. hablando de adolescentes. En el consultorio tenés pacientes adolescentes, Mucho, jóvenes. sí. ¿Qué aparece como principal problema, si quieres llamarle, o consulta? Lo que pasa es que hay como que dividir las consultas de los padres versus las consultas de los hijos, que muchas veces son como diferentes. Muchas veces los padres llegan con un motivo de que quieren que sus hijos empiecen el psicólogo, con un motivo de consulta que es de los padres. Y cuando vos atendés al chico, el chico no tiene ese motivo de consulta, no es lo que le preocupa. Lo que nos preocupa a nosotros los adultos no es lo que le preocupa a los adolescentes muchas veces. En los últimos años hay mucho, esto del proyecto de vida.
surge muchísimo en el consultorio. La principal consulta de los los adolescentes. No lo plantean como el proceso de orientación vocacional, ni mucho menos, no. pero es de este deseo de tengo ganas de irme de casa. No sé qué voy a hacer de mi vida. No sé qué voy a hacer de mi vida, esto no me gusta, esto no me gusta. También se ve mucho esto de no sostener, de no poder sostener actividades, de no poder... no sé si la palabra es como responsabilizarme, pero poner objetivos y no poder llegar después al objetivo, como no poder hacer como el caminito que me lleva, que generalmente implica mucho esfuerzo, mucha formación, mucho de ponerle el cuerpo y la cabeza a eso. Y estamos con adolescentes que hoy en día buscan la gratificación rápida, la recompensa rápida, y el proceso es lo que cuesta. Cuesta el proceso de estudiar para el examen de matemática, cuesta el proceso que tiene el, no sé, ver los resultados en el gimnasio. El entrenar para jugar en primera o lo que fuese. Y ahí viene como la frustración muy rápido. Yo no puedo, no sirvo, soy mal aparatado. Y no es por ahí. Y ahí está complicado ayudar. Y ahí está complicado. Entonces digo, la orientación vocacional es eso también en otro ámbito. Claro. En otro ámbito. Circunscripto al estudio solamente, pero hay herramientas importantes para la vida también. Exacto, tal cual. Es que en esta etapa del proceso, en la primera que tiene que ver con el autoconocimiento, vos te llevás herramientas para uno de los objetivos intrínsecos de la orientación vocacional, más allá de este puntual, es la de autoelección. Es cómo elijo lo que elijo, todo lo que elijo en mi vida. Entonces, acá vamos a enfocarnos en la elección de carrera, pero me va a ayudar a elegir todo lo que tengan que elegir. Y a saber que elegir implica renunciar, que también pasa mucho en la vida de ellos, ¿no? Quiero esto, pero no quiero dejar esto. Y yo quiero estudiar medicina, pero me quiero ir a Córdoba. Quiero medicina, pero yo no quiero el examen de ingreso. Es como, bueno, elegir implica renunciar. Me da la sensación que eso ocurrió siempre, pero sí. ahora, no sé, tal vez esta generación no está tan preparada, no las hemos preparado los adultos para tener que enseñarles que no es todo tan fácil. Me parece que hemos formado, los adultos en general, ¿no? Hemos formado adolescentes no preparados para el fracaso. Y sí, lo que pasa es que estamos en una era en la que a nosotros como adultos también se nos aparecen un montón de cuestiones que nos condicionan o nos hacen realizar determinadas acciones, quizá no de la manera más pensada o más productiva. O sea, estamos muchas horas fuera de casa, quizá cuando estamos con ellos queremos aprovechar ese tiempo, y si ese tiempo es para discutir o poner una norma en algo, y bueno, mañana se lo digo, hoy comamos tranquilos. Y así creo que se juegan un montón de cosas sociales. Hablando un poquito de lo que decía Adrián, ¿cómo se prepara a un niño o a una... Sí, porque lo preparás desde niño para aceptar ese fracaso, ¿no? ¿Cómo se lo prepara? Esto es autoprecio, es consultorio. No, pero yo vine a hablar de orientación vocacional, no. Solo tips, digo, como para los oyentes que están por ahí del otro lado, sí. Es que ojalá hubiera un tip para que nos cambie. Si fuera tan fácil. Independizarlos rápido, soltarlos rápido, ¿hace a eso o nada que ver? No sé. Es como, no te puedo dar como una certeza, es como cada cual y cada niño. Bien. Yo sí te puedo decir que es muy importante que estemos acompañando. Bien. Que siempre el objetivo sea acompañar. ¿Cómo hago para que mi hijo no sufra y no le pase esto y no llore? Y no vamos a poder evitar el sufrimiento, pero vamos a poder acompañar. Entonces, a lo mejor, dar ese espacio de cuando un niño, un adolescente se siente angustiado, triste, ansioso, en vez de bloquear y tapar eso, estar acompañando, más allá de que obviamente que el acompañar es difícil porque me atraviesa a mí como acompañante. Creo que eso sería como algo importante. Y sí, bien, siempre como tratar de fomentar esto. Todos tenemos determinadas habilidades que no son las mismas que la de mi compañero. Ni la de mis padres. Mirarme a mí mismo en la individualidad, ¿no? Y tratar de mejorar en relación a quién, a mí. ¿Cómo puedo mejorar, pero comparándome conmigo? Bueno, hay mucho para hablar de esto y no hay... Ojalá hubiese un manualcito, un tip, un algo que resuelva... Claro. Como tan manual sencillo. Para ser padre de adolescentes. Sí, lo compraría, se agotaría enseguida. Bueno, ha sido muy linda la charla, me quedé con ganas de mucho más. Bien. Así que en algún momento te vamos a llamar para charlar un poco de... hay muchos papás de adolescentes que plantean un montón, y ni hablar de los adolescentes, pero los adolescentes no nos escuchan a nosotros, sí los papás. Entonces, me parece que podemos ayudar a lo mejor a tirar algunas ayuditas, ¿viste? Porque el planteo típico, no me habla, se encierra en la pieza, me grita. Es la adolescencia. Es la adolescencia. Ahí está la parte adulta de poder sostener y acompañar eso. Él no me habla, se encierra, me grita.
como para cerrar, importante. Sí. Que quizás ya lo dije, el proceso es gratuito y eso es muy importante. Estos procesos de manera particular son muy costosos porque llevan varias sesiones. El trabajo de análisis que realizo yo como psicóloga de cada alumno es muy importante, lleva muchísimas horas de trabajo. Es un trabajo muy serio, creo que eso es importante, que cuando yo digo lo de tamizar la información que encontramos en redes y en todo esto, es información tenemos mucha, tenemos que poder cuestionar esa información que tenemos y qué de eso es certero y qué no. Entonces, bueno, saber que el proceso es gratuito, que va a arrancar en mayo, que va a ser en el auditorio, en horario escolar, que van a ser 4 encuentros de 1 hora de duración cada uno. Sole, un gustazo. Pará, igual, antes de que ¿Qué? se vaya. ¿Qué soñabas ser cuando eras niña? La pregunta que Y le si hacemos lo hoy a los lograste oyentes. hoy en día. Yo sí. ¿Soñabas hacer esto? Yo no sé si soñaba hacer, no sé si sabía lo que era la psicología. Sí, en verdad sí, sabía. De muy chiquita tuve una consulta con Estela. Lo voy a contar, es algo privado, pero lo voy a contar porque me marcó. Me pasó a los 5 años, yo tengo 45 y todavía me acuerdo. Mi mamá me cuenta que hizo una consulta con Estela Salvay, que en ese momento iba a Montevideo. No sé, o si iba a Montevideo o si mi mamá me traía acá. La verdad que no sé, pero era Estela. Bien. Y en ese momento mi mamá consulta porque en el jardín le decían que yo pintaba con lila. Tu hija pinta con lila. El problema era ese. El problema era que yo usaba como siempre el mismo color. Y bueno, y mi mamá, obviamente, mi mamá siempre una madre muy, muy ocupada en las cuestiones, en acompañar a sus hijas, me trajo de Estela. Y yo me acuerdo que en ese momento quizá nadie me había preguntado por qué pintaba con lila. No sé, y hablando con Estela, jugando con Estela a los 5 años, le dije que porque era el único lápiz que tenía punta desde lo que me tocaban a mí en ese momento, y que por eso pintaba con lila. Entonces, bueno, como un detalle de color de algo tan sencillo, de que a veces, vuelvo a esto, los papás como que nos desesperamos por buscar ayuda profesional en alguien que nos ayude a resolver. Y no preguntás directo a lo mejor. Y bueno, y capaz que no, o a lo mejor me lo preguntaron a los 5 años, pero yo no se los había podido decir. Bueno, eso es un hecho que me acuerdo y me marcó siempre. Y siempre quise ser psicóloga, siempre. De hecho, mi formación no fue sencilla y nada, y lo logré y hoy amo lo que hago. Y de hecho tu trabajo no es, si bien es tu trabajo, pero uno va a trabajar con otras ganas cuando hace lo que le gusta, ¿no? Mucho. Sí, la verdad que sí. Gracias, Sole. No, gracias a Gracias. ustedes, que estén bien. La licenciada Soledad Gallina va a estar a cargo del proceso de orientación vocacional que van a hacer todos los estudiantes secundarios de Justiniano Pose en el auditorio a partir de mayo. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.